Hola, ¿cómo están? En este tutorial hablaremos de las luces y sombras en el dibujo de la figura humana. Explicaremos pues algunos aspectos que creo que se deben tener en cuenta a la hora de dibujar. Vamos a empezar por los errores más comunes. Uno de los errores más comunes es no tener un lápiz con buena punta. Debemos prever antes del desarrollo de mi dibujo un lápiz con buena punta en cualquiera de sus versiones, independientemente de con cuál lo vayamos a realizar. Siguiente, el primer método que es más común que todos utilizamos es la saturación, es decir, si necesitamos tonos claros, sencillamente hacemos menor presión. Si necesitamos tonos más oscuros, pues empezamos a ejercer presión. Uno de los errores que nosotros cometemos, o dos de los errores que nosotros cometemos más a menudo son: primero, tomar el lápiz siempre de la misma parte. Entonces, si yo necesito tonos claros, es recomendable tomar el lápiz de la parte anterior. Esto me va a permitir a mí ejercer menos presión sobre el papel y lograr los tonos más claros. Primero. Segundo, no dibujar con el cuerpo de la mina. Si nosotros revisamos la mina, algunas personas tienen la costumbre de dibujar, vamos a hacer aquí, con esta parte de la mina. Entonces, si nosotros acostamos todo el cuerpo de la mina en el lápiz, entonces el trazo va a quedar con muchas irregularidades, no va a ser un trazo muy uniforme. Así que lo que yo recomiendo es dibujar con la punta del lápiz, ¿sí?, con movimientos muy cortos. Ese sería nuestro tercer error, y es que cuando nosotros dibujamos, antes de seguir, quiero que noten la calidad del grano del papel. Es decir, cuando yo dibujo con la punta del lápiz, puedo lograr una mejor calidad en el grano en el dibujo. Cuando yo dibujo con el cuerpo de la mina, el grano del lápiz es diferente. Quedan muchos espacios en blanco, muchas irregularidades en el espacio. Bueno, eso en cuanto a nuestro segundo error. El tercer error que se comete es hacer trazos o desplazamientos muy largos. Es decir, si yo hago desplazamientos muy largos, entonces el trazo va a quedar rayado. Es decir, va a quedar con estos pequeños visos blancos que yo logro ubicar aquí. Entonces, recomendación: hagan primero con la punta y trazos muy cortos, tratando de devolvernos y solucionar todos los espacios que están ahí sin dibujar. Entonces, antes de empezar ya con el tema de la figura humana, quería recomendarles esos aspectos. Miren cómo me devuelvo y trato de solucionar todos los espacios al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago trazos muy largos? Cuando yo hago trazos muy largos, entonces hago esto y después vengo y empalmo acá. Entonces lo que va a pasar es lo que ustedes ven aquí, esto que está pasando aquí. Entonces vamos a evitarlo haciendo recorridos cortos. Me parece que deben practicar en la casa un poco, utilizando de pronto algunos sólidos geométricos. Pero sí, miren, yo puedo aquí sencillamente, tomando el lápiz de la parte anterior, empalmar lo que estoy dibujando y continuar sin ningún problema, sin que se note que yo paré en algún momento y retomé. Un último consejo antes de continuar sería la forma correcta de hacer pues el dibujo gris que tanto deseamos. Entonces es el siguiente: cuando estén dibujando en una dirección, que sería en este caso esta, un diagonal a 45 grados, y quiero que la superficie sea más uniforme, es decir, quiero evitar todas estas líneas que me quedan, entonces un error que ustedes cometen, o que todos cometemos en algún momento de nuestro aprendizaje, es hacer esto que estoy haciendo acá. Es decir, sobreponer a eso que ya hice otra dirección. Entonces esta no es la solución. La solución va a ser la siguiente: si yo estoy dibujando en esta dirección, lo que voy a tratar de hacer será retomar mi dibujo, esta vez utilizando otra diagonal. Es decir, voy a inclinar un poco el trazo. Si esta vez iba en esta dirección, esta vez lo voy a inclinar un poco más. Es decir, voy a hacer esto. Y repito. Noten ustedes cómo eso que estaba tan irregular ahora es mucho más regular en el trazo. Y de nuevo. Es decir, si primero lo hice así, después lo incliné un poco, esta vez lo voy a inclinar un poco más. De ese modo voy a lograr superficies muy uniformes. Bueno, continuaremos con esta segunda parte del tutorial, explicando el manejo de luces y sombras en el dibujo de la figura humana. Ahora vamos a ver los cambios de tonalidad. Entonces, hay diferentes formas de hacer cambios de tonalidad, pero antes quiero que miren esto.
he dibujado un cilindro. ¿Por qué un cilindro? La figura predominante en la figura humana van a ser los cilindros. Nuestras piernas son cilindros, nuestros brazos es un cilindro, nuestra caja torácica es un cilindro, nuestro cuello también. Entonces, los cambios de luces y sombras en la figura humana van a reaccionar muy similar a como reaccionan en un cilindro. Ahora, antes de empezar a sombrear el cilindro, quiero que entiendan la forma correcta de aplicarle luces y sombras a un dibujo. Cuando nosotros vamos a aplicar luces y sombras al dibujo de la figura humana, es necesario que practiquemos mucho los cambios de tono. La forma correcta de generar cambios de tono me parece que debe ser la siguiente, es decir, tomo el lápiz de la parte anterior y genero un gris constante en toda la figura. ¿Sí? Vamos a hacer un cambio de tonalidad. ¿Qué es lo que normalmente hacemos antes de hacer esto? Es tomar el lápiz y empezar por la zona más oscura y empezar por saturación a soltar el lápiz, a tratar de soltar el lápiz y a generar estos cambios de oscuro a claro. En la forma correcta, me parece a mí que va a facilitarles más las cosas y que les va a generar un dibujo de mayor calidad, es generar un gris constante a toda la superficie. Es decir, en este caso, tomaría la figura del cilindro y lo que hago es aplicarle un gris a toda la superficie. En este caso en particular, en el caso del cilindro, si hay alguna luz muy intensa la voy a dejar. Es decir, si por decir algo en esta zona hay un blanco muy intenso, no le voy a aplicar nada. Listo, vamos a suponer que esto es un brazo, una pierna o cualquier parte del cuerpo. Es para explicarlo mejor. Aplico primero un gris a toda la superficie del cuerpo. Recuerden que si quiero mayor uniformidad, entonces cambio un poquito la dirección del trazo y aplico una segunda capa. De esta manera. Listo. Una vez he hecho este ejercicio, tantas veces como sea necesario para lograr uniformidad, entonces retomo otra vez los grises y esta vez, pues entonces me voy con una segunda capa, cambiando la dirección del trazo, pero esta vez no voy a llegar hasta aquí. Esta vez voy a parar aquí y voy a empalmarlo. Aquí ya quedó más claro, aquí ya quedó más oscuro y ya hay un cambio de tono progresivo. Y voy a repetir este ejercicio acá en el cilindro. Entonces vuelvo otra vez y repito, cambio un poquito la dirección y esta vez me quedé más en este sector. Nótese que hago una segunda capa, 2, 3 capas y ya hay un cambio de tono y el cambio es progresivo. Y repito de nuevo. Entonces cambio la dirección un poco y sobrepongo, vamos a sobreponer otra capa de lápiz y voy parando y ya no llego ni siquiera hasta acá. Miren, repito, otra capa, cambié la dirección un poquito, es decir, incliné un poco más el lápiz y hago otro cambio de tono. Voy a hacer este ejercicio tantas veces como sea necesario hasta lograr el grado de el nivel de contraste que yo necesite en la figura humana. Ya después entonces pues me concentro en las zonas de interés, es decir, van a haber unas zonas más oscuras, entonces voy a repetir esta operación una y otra vez, tantas veces como sea necesario, hasta lograr esos cambios y esos contrastes que tanto deseo en la figura humana. Entonces, esta es la forma correcta de aplicar luces y sombras al dibujo de la figura humana. Ya si lo quiero hacer aquí, pues vamos a aplicar esta técnica acá en esta pequeña parte de la figura que serían las pantorrillas. Entonces aplico una capa, otra capa, repito otra vez, inclino el lápiz, hago la segunda capa, vamos a iluminar acá, entonces repito otra vez y repito de nuevo. Recuerden las recomendaciones de la primera parte del video. Listo, entonces vamos a repetir tantas veces como sea necesario para que ustedes logren un cambio progresivo de tono. Entonces muchachos, hasta una próxima oportunidad y que estén muy bien. Hasta luego.